Cuando la opresión chocó con la determinación, Boudica se levantó para cambiar el destino. A lo largo de los próximos minutos desentrañaremos 11 datos sorprendentes sobre la vida de Boudica, desde su lucha implacable contra la opresión romana hasta su papel como símbolo de la resistencia celta. Prepárate para sumergirte en la historia de una mujer que desafió el status quo y dejó una marca indeleble en la historia. 1. Orígenes celtas. Boudica, cuyo nombre también se escribe como Boudica o Boudicea, fue una líder guerrera del siglo I después de Cristo. Nació alrededor del año 30 después de Cristo en una familia noble de la tribu de los Icenos, una tribu celta que habitaba en la región que ahora es el este de Inglaterra. A través de su matrimonio con el rey Prasutagus, se convirtió en reina de los Icenos y líder de su pueblo. 2. Muerte de su esposo. Después de la muerte de su esposo, el rey Prasutagus, en el año 60 después de Cristo, Boudica asumió el liderazgo de los Icenos. Sin embargo, los romanos intentaron anexar su reino y confiscaron propiedades y tierras que pertenecían a la familia de Boudica. Boudica y sus hijas sufrieron un trato brutal a manos de los romanos. Según algunos relatos históricos, Boudica fue azotada y ella y sus hijas sufrieron abusos por parte de los soldados romanos. 3. Revuelta contra los romanos. En respuesta al trato injusto y a la humillación de su familia y tribu, Boudica lideró una revuelta celta en el año 60 o 61 después de Cristo. Su objetivo era expulsar a los romanos de Britania y vengar las afrentas sufridas por su gente. Durante la revuelta, las fuerzas de Boudica atacaron y saquearon las ciudades romanas de Londinium y Verulamium. Estos ataques brutales causaron devastación y muerte en las poblaciones romanas. 4. Ejército celta unido. Boudica logró unir a varias tribus celtas bajo su liderazgo en un ejército unificado. Entre las tribus destacadas se encontraban los Icenos, a los que Boudica pertenecía por matrimonio y que habían sido gravemente agraviados por los romanos tras la muerte de su rey Prasutagus. También se unieron los Trinovantes, una tribu vecina de los Icenos que también sufrió la opresión romana. Otros grupos, como los Cornovios y los Eseni, se sumaron a la coalición liderada por Boudica. Su capacidad para unificar estas tribus bajo un objetivo común demostró su carisma y habilidades como líder, y permitió que su ejército enfrentara a las fuerzas romanas en una serie de batallas cruciales. A pesar de la falta de entrenamiento formal, las fuerzas celtas eran numerosas y estaban llenas de fervor en su lucha contra la ocupación romana. 5. Derrota en la batalla de Walting Street. A pesar de algunas victorias iniciales, las fuerzas de Boudica fueron finalmente vencidas en el año 61 a.C. por el ejército romano comandado por el general Gaius Suetonius Paulinus. La ubicación exacta de la batalla, cerca de la actual ciudad de Londres, jugó un papel clave en la victoria romana. La superior táctica y disciplina militar romana permitió que fueran capaces de superar en número a los rebeldes celtas, llevando a la derrota y dispersión del ejército de Boudica. Esta batalla marcó el fin de la revuelta y consolidó la dominación romana en Britania. 6. Muerte de Boudica. Después de la derrota en la batalla de Walting Street, se cree que Boudica murió, aunque las circunstancias de su muerte no están completamente claras. Algunos relatos sugieren que se suicidó para evitar caer en manos de los romanos. Boudica se enfrentó a la perspectiva de ser capturada por los romanos, lo cual significaría su sometimiento y posible ejecución. Aunque las circunstancias de su muerte no están completamente claras, se cree que Boudica decidió tomar su propia vida para evitar caer en manos de los romanos. Esta decisión reflejaría su compromiso con la lucha por la libertad y la independencia de su pueblo, incluso en su momento más oscuro. 7. Interpretación de su nombre. Boudica es un nombre de origen celta que se ha interpretado de diversas formas. Se cree que proviene de la palabra celta Boudi, que se traduce como victoria. Por lo tanto, el nombre de Boudica podría ser interpretado como aquella que logra la victoria o victoriosa. Otros expertos sugieren que el nombre podría estar relacionado con la palabra celta Bouda, que significa victorioso o victoriosa. Esta connotación subraya aún más la idea de triunfo y liderazgo en la batalla asociada con Boudica.
Es importante tener en cuenta que las interpretaciones de nombres celtas pueden ser algo subjetivas y dependen en gran medida de la perspectiva de los expertos en lingüística y etimología celta, aunque estas interpretaciones se alinean de manera notable con el papel histórico de Boudica como una líder valiente y decidida. 8. Escasa documentación directa. La información sobre Boudica es limitada debido a que la mayoría de los registros históricos de su tiempo fueron escritos por autores romanos, entre ellos Tácito y Casio Dion, quienes tenían intereses y perspectivas sesgadas. Además, la cultura celta de la época se basaba principalmente en tradiciones orales, lo que limita la disponibilidad de fuentes escritas producidas por los propios celtas. La falta de testimonios contemporáneos de Boudica ha generado un cierto grado de ambigüedad en cuanto a los detalles precisos de su vida y liderazgo, lo que ha llevado a interpretaciones variadas y a la mitificación de su figura en la historiografía posterior. 9. Repercusiones romanas. La rebelión de Boudica tuvo un impacto significativo en el Imperio Romano. Reveló la vulnerabilidad de la administración romana en Britania y llevó a una reevaluación de la estrategia. El emperador Nerón desplegó refuerzos y se reemplazó al general Suetonius Paulinius. A largo plazo, la revuelta influyó en la forma en que Roma administraba y gobernaba la provincia de Britania y en cómo interactuaba con las tribus celtas. 10. Desafío al estigma femenino. A pesar de los roles tradicionales asignados a las mujeres en la sociedad celta y romana, Boudica emergió como una líder militar audaz y estratégica. Su valentía en la batalla y su habilidad para unir a diversas tribus celtas bajo su liderazgo desafiaron las expectativas de género de su tiempo. Su resistencia a la dominación romana y su capacidad para movilizar a un ejército demostraron que las mujeres eran capaces de desempeñar roles de liderazgo y tomar decisiones políticas y militares importantes. Boudica se convirtió en un ícono de la lucha por la libertad y la autonomía, trascendiendo las limitaciones sociales de género impuestas en su época. 11. Influencia en el arte y la literatura. La figura de Boudica ha sido una fuente recurrente de inspiración en el arte y la literatura británicos. Ha sido retratada en pinturas, esculturas y escritos que exploran su papel en la historia. Además, ha sido una fuente de inspiración para la literatura y la cultura popular. Su historia ha sido contada y reimaginada en obras literarias, obras de teatro y novelas. La historia de Boudica nos enseña que la determinación y la voluntad de luchar por la justicia pueden cambiar el curso de la historia. A través de sus 11 datos hemos explorado la vida de una líder valiente que desafió el dominio romano y defendió a su pueblo con ferocidad. Su legado como un ícono de la resistencia celta perdura como un recordatorio de la fuerza que puede surgir de la adversidad. Las historias no terminan aquí. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte para estar al tanto de nuevas y emocionantes historias por descubrir.